Astoria Producciones presenta. Bueno, estamos una vez más y ahora traemos a un invitado muy especial que algunos ya lo conocen del otro canal, que es Eugenio. ¿Qué onda, Eugenio? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Gerardo? Muy bien, gracias por invitarme aquí a tu podcast, tu espacio. Porque yo estuve contigo en el de los Guzmán, que ahí les vamos a poner algún enlace para los que no los conozcan. Muy interesante. He estado que 2 veces. Sí. Esperando la tercera invitación. ¿Y por qué invito a Eugenio? Porque mi compadre que está aquí es un gran conocedor y experto en el tema del cine. Y justo estábamos hablando antes de empezar que a mí me encanta el cine. Y creo que es un buen espacio para poder nosotros agarrar una película y poderla desmenuzar, estudiarla desde los 2 puntos de vista. Lo que normalmente hablamos aquí, que es antropología, con la parte de cine. Entonces traemos una película especial que de hecho deberíamos de anunciar desde antes que vamos a hablar de esta película para que la gente la vea y luego venga aquí. Exacto. Que es Las Locuras. Las locuras de Rodrigo García. Rodrigo García, que es el hijo. El hijo del Gabo, de Gabriel García Márquez, que vino a México y ha hecho interesantes propuestas. Esta es la segunda película de él que yo veo. En el 2023 tiene una que se llama Familia. Esa no la he visto. Te la recomiendo, también la recomiendo mucho. Y es un tipo especialista en proyectar lo que sucede en las familias, las dinámicas familiares y cómo impactan estos vínculos, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se deja pendiente, las alianzas que hay entre ciertos miembros de la familia, como en todas las familias, ¿no? Que no por llamarles consentidos a alguien es porque es el favorito y porque es el inmaculado, sino porque cada quien, de acuerdo a lo que tú eres, quién eres y quieres, puedes vincularte diferente con un elemento de la familia de manera diferente, ¿no? Te vinculas o te vas vinculando. Exacto. Como líneas que se van armando. Sí. Y en esta de Las Locuras, lo platicábamos hace algunos días y nos propusimos verla porque yo, más que un experto en cine, soy un gran consumidor de cine y me gusta mucho la sobremesa que te regala el cine cuando observas películas con mucho contenido y que te permite después platicarlas, analizarlas, siempre desde el punto de vista de consumidor, y le sacas un montón. Y esta es de las que te deja para hablar y hablar y hablar y hablar. Sí. Es como que te dan ganas de ir a tomarte un café con alguien que ya la vio y poder empezar a explicar. Y que creo que esto es lo que justo venimos a hacer en este momento. Sí. Que para mí es una propuesta. Voy a hablar desde lo que yo interpreto. Yo no conozco de cine, no conozco al autor. Conozco el papá del autor muy bien. Que de hecho maneja como algunos elementos de realismo mágico. Sí. Que ahorita quiero explorarlos. Pero lo que me impresiona es un día normal, porque todo sucede en un día en la Ciudad de México. Sí. 6 brotes de histeria. Sí. Cómo los generan diferentes circunstancias. Y esa parte me voló la cabeza. Quiero nada más hacer un pequeña pausa. Bueno, me los voy a quitar los audífonos para no, este delay no me esté distrayendo tanto. Dale. Yo me los voy a dejar porque hace frío y me cubre las orejas. Es que está haciendo mucho frío el día de hoy. Y bueno, como te decía, son 6 brotes de histeria manejados de una manera espectacular en la película y me gustaría que hiciéramos un análisis sobre eso. Pero primero tú, ¿qué interpretación tienes sobre...? Bueno, para quien ya vio la película o quien se va a animar en esta temporada a verla, es una antología, es una colección de historias que todas están entrelazadas unas con la otra y que cada uno de las historias que vemos ahí funciona perfectamente como un cortometraje. O sea, si le quitas los otros elementos, podrían funcionar como un cortometraje. Sí, como 6 cuentos. Exacto, 6 cuentos, pero una vez que los unes, cobra mucho más relevancia y es mucho más rico saber cómo impactan algunos de los personajes en otras historias que ya viste antes o que estás a punto de ver, ¿no? A mí, Gerardo, me fascina esta parte que explora el director de evidenciar en todas las historias la figura de la madre, ¿no?
De hecho, en la primera historia vemos cómo este brote, como bien le llamas tú, está justificado por el personaje femenino. Por ahí en las líneas que vaya repitiendo, observa el abandono de su mamá, ¿no? Ujú. Y pareciera como un dato así aislado, pero cuando vamos analizando el resto de los personajes o de los comportamientos, tiene mucho que ver con esta orfandad de las mujeres, porque son principalmente mujeres las que protagonizan cada una de las historias, en relación a su madre, ¿no? Pues en todas es una mujer, ¿no? Sí, Nomás al exacto. final, bueno, está como entre un hombre y una mujer, el último corto, ¿no? Exacto. Y fíjate qué interesante, porque en todas estas presencias femeninas, en donde está la madre ausente o la madre compleja, la madre rival, en una de las historias, que es hacia el final, hay un padre que se queda, que permanece, que pelea la sobrevivencia de la familia, ¿no? Ujú. Y que finalmente, bueno, no queremos spoilear, pero que Yo creo que sí spoilemos, ¿no? sí, bueno, que al Ah, final se queda con esta construcción muy masculina de querer que todas las piezas de su rompecabezas no se le desmoronen, porque está viendo a sus dos hijas pues caerse en lo que es la vida diaria, ¿eh? Porque Ujú. no hay ni siquiera un agente así demasiado dramático, aunque hay una persona ahí que sí está con un brote, con un delirio que la lleva a cometer un delito. Ujú. Pero fíjate cómo es bien interesante que uno de los pocos personajes masculinos, el del final, que es Ajá, el papá de la chica. es este hombre que está viendo no solamente que su vida se le está como ya terminando, sino que toda esta aspiración a mantener las piezas juntas se les está cayendo, y que la economía se le está cayendo, y que aún así se queda, ¿no? Ajá, se Y es muy mantiene. simbólico porque se queda en medio de una tormenta. Incluso en el final cuando está... Ya lo vamos a spoilear. Sí, sí, sí. Vamos a poner la advertencia ahí de spoiler alert para que... Y voy a hacer publicidad para que la gente vea Sí. la película. Porque hay mucho que sacarle aquí, ¿no? Sí. Cuando tiene la oferta de la casa el papá al final, Sí. ¿no? En la última parte. Y que la propia locura de la hija evidentemente le va a quitar la oferta, que es su única oportunidad que él tiene como para salir de ese hoyo económico. Ujú. Sí. Y la hija ya cuenta todo lo que hizo, ¿no? O sea, porque si te fijas en un principio, ella estaba ya asegurando la venta. Incluso creo que había ya una oferta, que es lo que le mandan en el celular, eso lo entiendo. Sí. Y el papá en algún momento, esa parte a mí hasta me hizo casi llorar. El papá, en lugar de mentarle a la madre a la hija, de decirle, ¿por qué chingados me hiciste perder la venta? Él asegura, pudiste haber quemado más pasillos, o sea, pudiste haber hecho más caos. Totalmente. Ajá. Justo. O sea, le valió madre el dinero, le valió madre la casa. Es darle la validación a lo que hizo la hija. Totalmente. Hay una situación en la que la hija se desprende de toda lógica y provoca un incendio. Y como dices tú, en vez del padre, es cuando se empatan. Ujú. Y el padre le dice, ¿sabes qué? Yo no solamente hubiera incendiado 1 o 2 pasillos de la Le quemaron tienda. toda la... Toda la tienda Ah. por el abuso del que fuiste tú testigo, ¿no? Y es ahí donde dices, por sobre la fregada, voy a cuidar a mi hija, ¿no? Y voy a alinearme a los valores que está proyectando mi hija, quizá de manera no saludable, como es provocar un incendio, Ajá. pero dándole la certeza de que estoy contigo, ¿no? Y que es la única parte, si te fijas, todas las otras 5 historias, porque esa es la sexta, son 6, ¿verdad? Sí. Todas las otras 5 historias hay una histeria que es provocada por un hombre. Ah, sí. En alguna forma. Sí, sí, sí. Por ejemplo, no sé, en la casa de la veterinaria, es el chavo el que le está diciendo que ya cálmate, típico, ¿no? Que Sí. es esa parte machista que todo, porque damos a entender que todo lo que siente una mujer es solo porque es mujer, ¿no? Como Claro. porque eres mujer estás mal, como porque eres Sí. mujer estás loca, porque estás en tus días. Entonces es minimizar, minimizar, minimizar y hasta que estalla. De alguna manera la actriz, por ejemplo, cuando se siente que va a ser como controlada, pues está controlado un hombre, estalla. O sea, todas las mujeres terminan estallando por el control del hombre, y en la última parte es la única vez donde no está siendo controlada por un hombre, entonces ya se libera y se puede salir de su casa. No, es espectacular Sí, esa sí, parte. sí.
Oye, ahí también, si nos ponemos como muy estrictos en la narrativa de esta película, la podemos imaginar como una pirámide, porque al centro de las historias está una de las escenas, digamos, cumbre de todas las historias conjuntas, ¿no? Que es esta merienda familiar en donde toda una familia se reúne a celebrar el aniversario luctuoso del papá, ¿no? El papá ausente que ya está muerto. Y la mejor escena para mí esa, ¿eh? Es la mejor escena. De toda la película. De toda la película. Y fíjate qué interesante porque vemos primero que hay una psicóloga que en la historia anterior es indispensable para resolver el caso de una persona. Es decir, ella tendría la última palabra frente a un juicio en donde su diagnóstico puede salvar de la cárcel a una de las protagonistas de la historia o condenarla a prisión. A prisión. O se va a la cárcel o está en tratamiento. Y es su opinión, la que lo va... Ajá. Ajá. Y enseguida ella tiene que enfrentar a su familia, que ahorita me gustaría preguntarte eso, ¿cómo lo viste? Debe enfrentar la mirada de su familia, porque en su familia, aun cuando en otros ambientes sea una persona indispensable, figura de una autoridad psicológica, en su familia eso no le funciona y trae un pasado arrastrando en donde los otros miembros de la familia casi le dan oportunidad de convivir para salvar la memoria de su padre muerto, pero ella trae una condición o una enfermedad de alcoholismo que está controlando en ese momento. A la hora de ponerla en la situación familiar, van brotando certezas que el espectador no sabía hasta ese momento, y te dan la oportunidad a ti como espectador de conocer en 3 dimensiones ese personaje y darte cuenta que esta persona no es bien recibida en su familia porque era una hija de la chingada, ¿sí? Entonces, eso es bien interesante, Gerardo, porque la misma película te va develando a través de los diálogos la personalidad de estos personajes, en donde dices, órale, hasta hace 2 minutos esta era la persona más de autoridad de una importante. Autoridad moral importante, pero gracias a lo que confiesa la mamá de ella, las hermanas, los cuñados, te vas dando cuenta que, wow, o sea, hay un pasado, ¿no? Ajá, y que ella fue una hija de la fregada, por no decir una palabra más agresiva. Y me gustaría preguntarte desde el punto de vista psicológico, antropológico, digamos, ¿no? Porque a veces decimos o suponemos que el último juicio lo tiene nuestra familia, ¿no? En la calle, en la empresa, en tu trabajo, con tu pareja, puedes brillar de cierta manera, pero la última palabra la tiene tu familia. Tu familia, con quien te criaste y quienes te criaron. Y aparte tenemos esta idea que la opinión que te da la familia es el juicio que te define quién eres. Exacto. Y ese es un gran problema. Sí. Ese es un problema muy fuerte en el ser humano, porque pues, la verdad es que la gran mayoría de las familias es un caos. O sea, algo que me encanta en la película, que refleja mucho las situaciones familiares, por ejemplo, yo me incluyo en esto que voy a decir. Cuando ella llega, como dices, como autoridad a la comida familiar, con puros comentarios te van diciendo por qué ella no es bienvenida y le tienen misericordia de que puedes venir, pero por todo esto mal que tú has hecho. Que entonces tú dices, pues qué fea ella que tiene una familia tan bonita. Sea la oveja negra. Exactamente. Pero luego cuando vas viendo en la segunda parte todas las actitudes, dices, la misma familia está orillando que ella saque esa parte. Y hay un concepto que, para ponerme un poquito antropológico, Dale. Que las personalidades, y esto aquí muchos psicólogos me van a mentar la madre con lo que voy a decir, pero las personalidades no existen, ¿sabes? La gente no tiene unas características, voy a decir, genéticas en forma de ser. O sea, cuando yo saco un bebé del vientre de la mamá el día 1, no digo, ah, mira, nació un mentiroso, o nació un hijo de la fregada, o nació una persona sangrona, nació una persona humillante. No hay un estudio de sangre que yo te pueda sacar para decirte tú eres de esta forma.
La realidad es que nosotros somos todas esas cosas. Todos somos luz y sombra. Todos somos buenas y malas personas. Son las circunstancias las que te hacen utilizar un recurso o el otro, ¿no? Entonces, es bien difícil en el entorno familiar, y creo que la gran mayoría se va a sentir identificado con lo que voy a decir, que la familia te da un trato que hace que tú tengas tu lado más oscuro y más vil con la familia, pero es esa misma familia la que te va a juzgar por esa actitud, y esa es la que tiene validez. Por eso grandes maestros de la psicología, por ejemplo, como Daniel Siegel o como Pavlov, hablaban de la importancia de un momento en la vida de renunciar a que la familia es quien te avala, ¿no? A renunciar la aprobación familiar, que es donde se alcanza una verdadera libertad, ¿no? Cuando tú dices, yo decido, porque es una decisión al final, yo decido hoy dejar de necesitar la aprobación de mi familia por el resto de mi vida. Pablo le llamaba, creo que convertirte en mapa porque eres tu mamá y tu papá, algo así decía él. No me hagas mucho caso de ese nombre. Y para mí la actriz tiene ese momento cúlmine en el que se vuelve libre. Cuando dice, yo ya no, o sea, le dice tú a su mamá, te voy a escuchar una última vez. Y ahí toma la decisión de, ya no necesito esta familia y su aprobación en la vida. Y se vuelve libre, pero lo interesante es que se vuelve libre después de beber, ¿sabes? Que es lo que ella lo tenía antes como con un aprisionamiento. Y ese círculo se me hizo espectacular. No sé si me expliqué, Sí, ya no, te no, revolví. sí, no. De hecho, me recordaste a algo que escuché yo de Nietzsche, ¿no? Cuando dice matar al padre, era justamente eso, ¿no? O sea, no era literalmente asesinar a tu padre, sino matar la carga de prejuicios o juicios que tú sentiste que se fueron abonando en ti, en tu crianza, que ahora, siendo un adulto, te pueden bloquear lo que tú realmente vienes a hacer a este mundo, ¿no? Claro. Por pensar que no vas a agradar a tus padres o la mirada de tu padre, o no vas a dar cierto anchura o altura de la expectativa que tenían tus padres de ti. Totalmente. Y decía eso, matar al padre es justo renunciar a todo eso y independiente, o sea, y en automático provocar dos vías, una en donde tú comienzas a ser tú y otra donde te puedes vincular a tus padres sin esa dependencia o codependencia de la aprobación. De la aprobación. Y que ese conflicto justo es el que va a tener esa última palabra. O sea, exacto. Si eres aceptado aún en tu individualidad de unos padres que pudieron haber tenido muchas expectativas diferentes a las que tú quieres desempeñar en tu vida, si se logra eso, esa aceptación, habrás resuelto o habrás palomeado esa parte. Pero ese es el riesgo de crecer, ¿no? Uh-huh. De romper ese, ahora sí, cordón umbilical. Es que si llevas 40, 50 años haciendo todo lo que está en tus manos para ser aprobado por tu familia, en el momento donde lo dejas de necesitar, es como, ahora quién me va a evaluar si lo que yo estoy haciendo es lo correcto, no. Sí. Si nunca estás acostumbrado a evaluarte a ti mismo. Y llega un momento, por ejemplo, en el que yo siento que las personas que siguen necesitando, o sea, si tú vas a seguir necesitando la aprobación de tu familia, nunca vas a ser realmente libre. O sea, el primer paso de la libertad es no necesitar esa aprobación. Pero está muy arraigada en nuestra genética porque la aprobación fue fundamental en el desarrollo evolutivo del ser humano. Inclusive nuestro gesto universal de aprobación, que es la sonrisa, cuando una mamá le sonríe a un bebé, ya empieza a generar neurotransmisores de alegría, de felicidad y de seguridad. Entonces realmente tenemos una condición genética de buscar ser aprobados por la familia porque durante siglos no serlo era sinónimo de muerte. Entonces para el organismo abandonar a la familia es aceptar la muerte, ¿sabes? Y de ahí cuando tú mueres, ahora hipotéticamente hablando, ya empieza la reconstrucción hacia tu libertad, que para mí es uno de los momentos más importantes en la historia de un individuo que busca su ser extraordinario, ¿no? Sí, decimos, y casi lo decimos así de corrido, ¿no? De que nadie es profeta en su tierra, pero yo le pondría tierra
dos puntos familia. Familia. ¿no? Nadie es profeta en su familia. Y una vez que vences esto, como dices tú, de no romper con la familia, sino romper con ese lazo que te está atando, que yo diría también es antropológico, pero luego también fue algo social o aprendido, y me imagino en esos tiempos en donde tenías el riesgo de quedar desheredado, ¿no? Uh-huh. De aislado de todo el linaje. Y el dinero. Y el dinero, y lo que te correspondía era, no, tú no estás yendo por este lado, entonces no eres digno de tener este apellido y por lo tanto te aislamos. Y creo que aunque pareciera esto del siglo XVII y XVIII, sigue vigente. Es vigente, ¿no? O sea, todavía podemos escuchar estas vocaciones de gente que no decidió en sus 20s, en sus 30s quizá, irse, probarse por un miedo a ser aislado de la familia, ¿no? Sobre todo cuando hay muchos hermanos y entonces hay mucha pugna o competencia por cierto tipo de herencia, ya sea económica o un negocio, y entonces esta parte, no, yo prefiero en vida, ¿verdad? Asegurarme. Y lo que decíamos hace tiempo con mis compas, y lo demás dejárselo a mis pasatiempos, ¿no? O sea, no privarme del todo, pero darme un champucito de, no, hombre, ¿a ti qué te gusta esto? Te lo voy a dar aquí una dosis chiquita. Sí. Ajá. Y quizá por eso a veces vemos estos renacimientos tan interesantes a los 50, 60, cuando es, a ver, mis padres ya se murieron. Esa herencia ni siquiera existía. Es más, ni siquiera me hace feliz. No me constituyen ni me reconstruyen nada absolutamente. Y empiezan a renacer y empiezan a hacer cosas que dices, órale. Es lo que hablábamos ahorita, que te digo que ya traigo crisis de la mediana edad. Que me está empezando, la neta. Ajá. Y se siente bien raro de que, porque nunca intenté esto, porque nunca hice lo otro. Exacto. Oye, perdón, hay otra, me gustaría preguntarte a ti, porque ahora que venía contigo, dije, voy a hablar de esta escena. En otras de las historias vemos cómo nos cuentan lo que sucede con una estudiante de actuación, ¿no? Justo te iba a empezar a hablar de esa. Ajá. Iba a hablarte de esa. No, pero échala tú, échala. Porque tú eres actor, entonces me interesa. Yo hago el contexto y tú me das tu respuesta. Está bien interesante porque... Ese corto me fascinó. Ese es mi segundo favorito, de hecho. Es muy, muy poderoso, muy potente. Mira... es la hermana de la principal, ¿verdad? De la principal o de la primera. Nuestro primer acercamiento con estas historias. Por eso le llamo principal, ¿verdad? Porque todas giran alrededor de ella. Exacto. Ajá. Primero decir que yo en estos renacimientos que hablábamos hace 2 minutos, una de las cosas que yo quería siempre hacer y siempre me bloqueé primero por mí y después por prejuicios heredados quizá, eran las ganas de actuar, ¿no? De atreverme a actuar. Entonces, aun cuando estudié en preparatorias universidades donde había esta opción de difusión cultural en donde podías actuar mientras estudias, siempre me bloqueé esa oportunidad, ¿no? Después de los 50 o un poquito antes empecé a tener oportunidades y empecé a decir que sí. Y eso me llevó a capacitarme poco a poco en el oficio de la actuación. Y entonces decir primero que uno daría por hecho a veces pensar que los actores o actuar es un oficio fácil, ¿no? Cuya materia prima es tu cuerpo, tus emociones, claro, el tiempo que te da las pautas, un guión, el entrenamiento, los ensayos. Y podríamos correr la burrada de suponer que es algo fácil, ¿no? Y que la gente nace con eso y que es para pocos. Ahora, en el otro camino de capacitarte y entrar en esta ruta de aprender actuación, lo primero que yo he experimentado y he escuchado que la gente experimenta es un amplio contacto con la vulnerabilidad. Y hay varias corrientes y escuelas para estudiar actuación, ¿no? Y hay unas, por ejemplo, la del método, que te dice, tú sabes que te tienes que meter en el papel y empezar a investigar qué comía el personaje, a qué se dedicaba, de dónde venía su familia. Son los actores que se transforman, ¿no? Se transforman. Y está muy bien eso, solo que no es para todos, porque una vez que entras, requiere mucho esfuerzo entrar, pero salir es
Hay unos que no esfuerzo. salen, ¿verdad? Unos que no salen. Y bueno, hay otras estrategias. Pero independientemente de cuál sea tu técnica para acercarte a actuar o aprender a actuar, el común denominador es el contacto con tu vulnerabilidad. Ujú. Y el bajarle a tu mente, a tu parte racional, a tu prejuicio, a tu miedo a caer en ridículo, a tu miedo de ser demasiado, y subirle a tu parte emocional, ¿no? Ujú. Y entonces en la escena que vemos aquí es una estudiante de actuación que justamente en sus ejercicios está en constante contacto con su vulnerabilidad y con el miedo a no saber qué hacer en un escenario de vulnerabilidad y no saber si lo que está en ella reaccionando va a tener un freno o va a tener un cauce, ¿no? Ujú. Y bueno, hay dos dinámicas en esa clase de actuación que ilustran Es muy que bien. les salió a la escena Sí, padrísima. lo ilustran Ajá. perfecto. Y luego, ya cuando le dan a ella el aprendizaje de lo que está ella viviendo, porque ella se siente vulnerada, acosada, pues sí, que se cruzó una línea ahí entre lo muy íntimo y privado, que es la sexualidad. La tragedia realmente que te dice el director es no, o sea, realmente era un espacio seguro en donde ella se está desarrollando. Ahí es donde hay que definir los límites, porque luego va al metro de la Ciudad de México y en el metro de la Ciudad de México es realmente en donde esa vulnerabilidad Estalla. estalla. Y ahí es donde es la tragedia, ¿no? Y no sé si viste que en el metro estaba el Sí, personaje sí. que era el esposo de la Sí, familia. sí, sí, Ajá. hay guiños, ahí donde te Ajá. están avisando que todo está conectado. Pero no te dan a entender si fue él el que tocó o no, ¿verdad? No, De hecho, porque no es te como dan a entender. es una bola de hombres que la rodean Y no sabe quién fue. y le mete a alguien mano y ella no sabe quién fue. A mí lo que me dejó bastante ese fragmento corto es cómo te dan a entender desde un principio cómo es una pues, mujer feminista, ¿no? Cuando Ujú, habla con su amiga y todo. ujú. Y como este deseo del empoderamiento femenino, que lo que realmente a ella le perjudica más, y te lo hace entender en el último diálogo cuando está con la directora de la escuela, es que cuando estabas en el papel sometida por el chavo que le gustaba, en un estado de vulnerabilidad, le gustó sentirse sin el control. Exacto. Y es el choque de las ideas. Es lo que le vuelve, o sea, la histeria que ella le genera, así como en el caso pasado es una histeria generada por lo de la familia que dijimos, Ujú. aquí es ese choque de las ideas. Porque nosotros, ¿cuántas veces no te has vendido tú ya tu personalidad? ¿Y cómo tienes tú este choque al decir, yo no soy alguien si no soy de la forma que siempre dije que fui? A mí me pasó, por ejemplo, anécdota personal. A mí me diagnosticaron ansiedad desde muy niño. Ujú. ¿Te acuerdas que lo habíamos Sí. hablado una vez en tu podcast? Y casi se volvió como mi apellido. O sea, yo me presentaba, hola, soy Gerardo y soy ansioso. Que cuando llegó un momento, a mis mitades de los 20, cuando yo digo, esto ya no va a ser parte de mí, a pesar de que la ansiedad es algo negativo, universalmente hablando, yo sentía que tenía que abandonarme, porque yo soy ansioso. ¿Cómo no voy a ser ansioso si yo soy Gerardo el que es ansioso? ¿Sabes? Algo que le pasa a ella. ¿Cómo me va a gustar no tener el poder y estar sometida con un hombre si yo soy feminista y yo quiero el empoderamiento femenino? Y esto yo lo vivo bastante, por ejemplo, en terapias con personas de cómo la lucha por la identidad, ¿no? Ujú. Gente que quiere dejar el alcohol y está en una situación como, pero es que el alcohol es parte de mi personalidad. O gente que ya no quiere estar estresada, pero el ser estresado es parte de una personalidad. Y es uno de los colapsos más fuertes que se tienen. Y creo que ese cortometraje lo manejó de una manera espectacular. O así lo entendí yo, ¿verdad? No sé si realmente sea de esa forma. No, de hecho es de esa forma. Ah, Bueno, al menos yo también de este lado lo vi así y es muy evidente cómo incluso el gesto de la actriz lo proyecta, ¿no? O sea, ujú, cuando la maestra le dice, ¿no será que tienes miedo de que te gustó? O sea, ujú, aceptar ese gusto ujú, y que antes de esa aceptación lo etiquetaba, como bien dices, el infierno son los otros, ¿no? ujú. Quien se pasó de lanza es aquel.
no entendió las reglas del juego y no abrazar la idea de que me estoy poniendo así Ajá. porque quizá no estoy tan enojada con el acto en sí, sino Ajá. en lo El yo lo enojo es estoy- personal. Exacto, cómo lo estoy yo sintiendo. Ujú. Y siempre es más fácil pues aventar la primera piedra, ¿no? Y decir, Ujú. no, tú te equivocaste, yo sigo siendo este monolito en donde ya me conozco tan perfectamente que como me conozco tan bien, sé que esto no está bien, Ajá. ¿verdad? O sea, Sí, me hiciste claro. sentir algo que está en fuera de lugar y fue por un agente externo, que en este caso eres tú. Y eso que tú descubres, que hoy me recuerdas, es justamente otro, cuando prendes otro foco en la bodega oscura y dices, Me encanta la frase. a la madre, o sea, realmente me estoy conociendo Ajá. esta parte, ¿no? Y si realmente lo acepto, ¿qué puede pasar enseguida? Claro. Así lo vuelvo a apagar y hago como que no está, ¿no? Sí, como esta... O sea, ¿qué pasaría, agarrando mi ejemplo, ¿no? De que te dije, o sea, ¿qué pasaría si entonces yo ya no soy ansioso? Ujú, ¿O qué ujú. pasaría si ahora acepto que me gusta ser dominada en el caso de ella, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo mucho en un podcast que me invitaron en Ciudad de México. Es uno que se llama Así Como Viene, no sé si lo conozcas, es No. medio famosillo. Me acordé porque hablaban de los actores que entran en el método, Sí. que entran en un papel tan fuerte que se quedan como en el papel. Pues creo que hablábamos en esa vez de Heath Ledger de Sí. Guasón, ¿no? Ujú. Y que por qué pasa, o sea, desde un punto de vista psicológico, ¿qué pasa adentro físicamente? Ahorita lo voy a ligar con esto de esta chava, no creas que ya me desvarié. No, date. Como chava es desvarío, Sí, ¿verdad? sí, date. Pero, pues al final, todos son campos eléctricos que están pasando adentro del cerebro que forman toda nuestra esencia, ¿no? O sea, la postura corporal que tienes, el temple que ahorita estás teniendo, si te traes hambre, si te estás enojado, pues es pura construcción química que está pasando adentro. Y esa se puede modificar con el pensamiento. Entonces, al tú entrar en un papel, se modifica estas estructuras eléctricas adentro y ya tienes el papel del guasón, Sí. ¿sabes? Eh, pero la realidad es que no nada más le pasó a Heath Ledger con el guasón. Tú también ya estás en el papel de Eugenio Guzmán, ¿me explico? Totalmente. Y ese es tu papel. Totalmente. Ajá, y yo estoy en el de Gerardo Casasus y aquí estoy actuando este papel. Sí. Entonces, estoy igual que Heath Ledger con el guasón, nada más que yo con Gerardo Casasus. ¿Sí me explico? Estoy completamente de acuerdo. Completamente de Y acuerdo. en el momento donde se hace el cambio, donde este ya no es mi papel, es donde nosotros entramos en histeria. De hecho, esa fue una de las definiciones que se tenía de la histeria, que es es como un segundo antes del orden y no del caos. No sé si has escuchado esa parte. Porque donde se empieza a ordenar, brotamos porque decimos, yo necesito mantener este caos como está. Y esa parte se me hace espectacular porque entonces me deja cuestionando si los actores con el método pueden entrar y en realidad todos utilizamos el método para entrar en este papel. Claro, claro. Entonces tenemos demasiado poder para construirnos. No, y aparte es bien interesante porque es un personaje que ya vienes por años, por días, semanas, meses, Actuándolo. actuándolo. Y entonces vas a ese closet y dices, bueno, hoy voy a ser el Ajá. Eugenio que va a estar con Gerardo platicando de esto, ¿no? Ujú. Fíjate, a mí me gustó tanto la película de las locuras que se la recomendé a mis alumnos. Ujú. Y en las clases que doy, de repente abro un espacio como para platicar, dialogar, cosas que tengan o no tengan que ver con la clase. Se las encargué la semana pasada y hoy ya la tenían vista y comentamos, ¿no? Y decíamos justo eso. Yo les decía, ustedes han visto durante este semestre, estas semanas, el personaje de Eugenio siendo su profesor. Ujú. Y les tengo que decir que me sale muy bien ese personaje. Y se reía, ¿no? Como a ustedes les sale muy bien el personaje de Del alumnas alumno. y alumnos, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tenemos este consenso en donde los dos nos creemos este personaje y no nos brinca una incomodidad, a menos que alguien de nosotros se vuelva histérico, digamos, y salga corriendo o llegue y nos empieza a arrojar globos con agua, ¿no? Cosas Ah. muy, muy border. Pero medianamente cada quien trae su personaje bien aprendido y establecido. ¿Qué sucede si por esa puerta entra mi hijo? ¿Qué sucede si por esa puerta entra mi novia? En el mejor de los casos,
se va a topar con un personaje de su papá o de su novio y en el mejor de los casos le va a gustar. Y se va a sentar, va a guardar silencio y va a disfrutar la escena. Pero ella o él va a identificar guiños del personaje que ustedes ya lo tienen bien asimilado porque no conocen de dónde vengo ni hacia dónde voy. Entonces, el tema no es pelearte con todos los personajes con los que te tienes que disfrazar para funcionar en diferentes atmósferas. A lo que yo entiendo, siempre y cuando sean funcionales y útiles para la atmósfera y lo que te pide ese ambiente en donde te estás desempeñando. Claro. Por eso, y con esto cierro, por eso es muy útil que ustedes no sepan todo de mí. Porque quizá ni se hubieran inscrito conmigo. Claro. Y ponen cara de que, profe, no se asuste. ¿Que quién es este? ¿Quién es este? Claro. Como también creo yo que es hasta cierto punto sano no saber todo de la pareja, todo de los padres, todo de los hijos. O sea, guardar esta parte en donde cada quien tiene este armario en donde se quita y se pone el papel que requiere, ¿no? Porque si no, no puede estar todo en la mesa, todo al aire, porque no se trata de eso. Y esta película, ya abrocho el comentario, es muy interesante porque justo tú, como audiencia, tienes el privilegio de ver de dónde vienen o hacia dónde van estos personajes que ya te sembraron la idea de quiénes son, pero luego esa misma idea se te rompe porque ya están conviviendo con otra gente, ¿no? Y así somos todos. Claro. Y eso es lo fascinante. Esa es la forma. Por eso digo al principio, nosotros no tenemos realmente personalidad. Somos un conjunto de descargas eléctricas que las vamos eligiendo. Sí. Eso está bien cañón y abre un mundo de posibilidades cuando entiendes que puedes construir el personaje que tú quieras. En verdad puedes. Algo que tú lo repites 1000 veces en la cabeza, el cerebro lo termina convirtiendo en una verdad. Yo creo, Gerardo, bueno, reflexionando de lo que estamos ahorita platicando, yo creo que hay gente a veces muy infeliz cuando se coloca él o ella o la vida los coloca en un mismo papel toda su vida, en un mismo personaje toda su vida, ¿no? Y no ha explorado los otros 20 personajes con los que tiene ahí. Y también la literatura y el cine están llenos de estos personajes grises en donde, por cuestión de lo que sea, seguridad, lo que fuera, se colocan en este mismo personaje y no se dan permiso de jugar, ¿no? Y bueno, pues aquí la producción ya me está dando señas y señas y señas que ya nos pasamos de tiempo. Muy bien. Está increíble esto. Ya teníamos tiempo queriéndolo hacer, de hecho, de desarticular una película. Si les gustó este tipo de contenido y tú quieres, estaría genial hacerlo una vez al mes, una vez cada 2 meses. Me encanta la idea y podemos a lo mejor recibir comentarios de películas que les gustaría que hiciéramos esto, ¿no? ¿Por qué no nos comentan qué movie quieren que le hagamos este análisis cinematográfico, psicológico, antropológico? Y pues el que tenga como más, las vemos. Nos comprometemos a verlas y venir a platicar. Y aprender a platicar. Muchas gracias, Eugenio. No, gracias a ti, Gerardo. Gracias, Toria, también. Y gracias, Mario, que está allá atrás. Gracias, Marito. Por todo. Presentó Astoria Producciones.